voy a dejar un pequeño video para mostrarles el procedimiento para hacer el push o el envío del contenido del repositorio que actualmente van a tener para darle seguimiento al protocolo. Estos repositorios tienen un nombre genérico. Estamos viendo, por ejemplo, aquí el caso del repositorio de Gregorio, donde el nombre es protocolo-Gregorio. Todos estos repositorios están dentro de la organización Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica, y cada uno de ustedes tiene aquí su propio repositorio. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es mostrarles cómo crear un nuevo repositorio en su computadora y ligarlo a este repositorio que está en una nube o en un servidor, para poderle dar seguimiento por parte de su servidor. O el otro caso, que puede ser hacerle push a un repositorio que ustedes previamente ya crearon y simplemente mantenerlo actualizado con la información y los commits que van generando a lo largo del desarrollo de su trabajo. Eh, para eso vamos a apoyarnos un poco con el contenido de otro repositorio, que es el de LaTeX Basic, que prácticamente nos guía en cómo correr una imagen Docker, que es la que estamos utilizando en nuestro caso para trabajar con TextStudio. Entonces voy a seguir un poco los pasos que están aquí para precisamente yo montar un repositorio nuevo, eh, y mandarlo, y también utilizar un repositorio previamente ya hecho. Entonces, recuerden que en el caso de que están utilizando Windows, que pues prácticamente la mayoría, hay que correr primero estos comandos para obtener la IP y utilizar esa IP para activar el display y poder visualizar la salida del contenedor. Previo a esto es importante haber nuevamente abierto la aplicación de Windows X Server, que nos permite precisamente tener las ventanas emergentes a partir de conexiones remotas. Entonces, en mi caso, yo voy a seguir este procedimiento, que pues prácticamente es para el sistema operativo Mac. Eh, para eso, precisamente, eh, voy a seguir los comandos que me pide ahí, que es abrir la aplicación, que en este caso es la similar a Windows, que nos permite tener conexiones remotas. Hago la parte de la configuración de la IP, que es esta parte. Simplemente la puedo copiar y pegar en mi otra aplicación. Puedo hacerlo en esta nueva ventana, aunque puedo continuar también en la terminal que previamente ya había considerado. Esta parte de código lo único que hace es conseguir el valor de la IP para mi caso, y lo que hace es almacenarla en esta variable. Si ustedes se fijan, es prácticamente este valor. Después seguimos con esto. Lo que hacemos es agregarlo a las IPs que se les va a permitir tener acceso y control en mi computadora, para comunicarse entre mi computadora y el host, que en este caso es el, el contenedor de Docker, perdón. Y lo que hacemos es correr prácticamente todo esta parte de código para poder montar el contenedor, hacerlo en modo interactivo, montar la carpeta en la que voy a estar trabajando, en el contenedor dentro del folder MNT. Agrego el display para poder tener la interacción entre mi computadora y el contenedor, y en el caso específico de Mac se tiene que agregar esta carpeta que permite precisamente el control de video. Y por supuesto, al último agregamos
el contenedor que vamos a utilizar y la versión que en este caso estamos corriendo. Entonces, antes de hacer esto, me voy a meter precisamente en eh, un folder específico para yo poder trabajar. Prácticamente es el de las clases que llevamos con ustedes. Y voy a crear aquí un pequeño folder para mostrarles lo de la creación del repositorio. Entonces, a este le vamos a llamar class protocol. Me meto en este folder y desde aquí ahora sí voy a correr los comandos que les acabo de comentar para montar la carpeta en la cual estoy trabajando actualmente. Entonces, si yo hago precisamente cd en mnt o en mount, aquí voy a ver precisamente el contenido de la carpeta o del folder en el cual estoy trabajando, que es class protocol. Lógicamente, como este folder lo acabo de crear, no hay nada en él. Para verificar que estoy trabajando adecuadamente, me voy a esta carpeta que es en mi computadora precisamente y que está en academia, cursos, RS101, class protocol, y precisamente aquí no hay nada, ¿no? Hago un archivo de prueba y pues ese archivo se crea aquí, ¿de acuerdo? Entonces, sea que esta carpeta es precisamente, vamos a suponer que esta carpeta es la que quiero utilizar para crear el nuevo repositorio y subirlo a el folder en el cual voy a estar trabajando. Precisamente lo que voy a estar haciendo dentro de este contenedor es seguir las instrucciones que me da aquí. Voy a agregar, normalmente en los repositorios remotos o que se montan en un servidor, siempre se agrega un archivo README. Normalmente esto se utiliza porque al entrar a la página web del repositorio, este archivo README es autodesplegado y normalmente se utiliza para mostrar información de cómo utilizar el contenido de este repositorio o cuál es el contenido de este repositorio. Entonces vamos a seguir estas instrucciones que prácticamente eh, son lo que necesitamos hacer nosotros. Eh, entonces la primera instrucción precisamente es el comando touch para crear un archivo, que en este caso es para el archivo readme. Puede ser en minúsculas, mayúsculas o como aparece ahí en los comandos, no importa. Perdón. ¿Sí? Puedo modificar un poco el contenido de este archivo solamente para que ustedes vean que efectivamente voy a estar desplegando ese contenido. Guardo con escape, dos puntos, WQ y signo de admiración. Ahora necesito inicializar el repositorio. Para eso utilizo el comando git init e inicializo el repositorio tal como me dice aquí. Dice es un repositorio, se está inicializando un repositorio vacío en esta dirección, efectivamente. Y lo que voy a hacer es agregar los archivos que quiero que se estén sincronizando con el repositorio. Para eso utilizo el comando git add y quiero agregar el archivo que acabo de crear, que es el readme.md. Supongamos que ustedes tienen un archivo extra que por ejemplo va a ser el contenido de su protocolo, que puede ser el archivo de LaTeX que están continuamente compilando y sincronizando. Aquí es importante que no todos los archivos que genera LaTeX formen parte del repositorio,
ustedes van a ver que cuando compilan se crean una gran cantidad de archivos auxiliares que realmente no sirven más que para la creación del documento PDF. Eh, por lo tanto, muchas veces es recomendable agregar un archivo gitignore para no sincronizar esos archivos. Más adelante les voy a decir cómo hacer eso. Por el momento vamos a agregar otro archivo que vamos a considerar el que creé, que se llamaba test, suponiendo que este es el archivo de LaTeX que voy a estar sincronizando. Entonces hago git add el archivo que acabo de sincronizar, de crear, y vamos a crear el archivo touch. Vamos a crear otro archivo, perdón, a través de touch, que es el archivo git ignore. Editamos este archivo .git ignore y prácticamente lo que vamos poniendo aquí son los archivos que va a omitir. Normalmente acabo de presionar la tecla ahí para poder insertar, para poder agregar texto en este programa que es Bing. Y lo que voy a hacer es ignorar algunos archivos que no quiero que sincronice, como por ejemplo todos los archivos .out, todos los archivos .bbl, que son los de la bibliografía, y ustedes pueden seguir agregando en una nueva línea los nuevos archivos que se deseen no sincronizar. Puedo evitar que se sincronicen archivos específicos, como por ejemplo voy a agregar un archivo que se llame no sync.txt, ¿sí? Presiono escape, dos puntos, W, Q, signo de admiración. Y si yo pongo git status, voy a ver todo lo que el repositorio ha hecho hasta el momento. Si ustedes se fijan, dice aún no existen commits, por lo tanto no hay nada que pushear hacia el repositorio externo. Algunas cosas que ya he agregado, algunos archivos que ya he agregado para que el siguiente paso es hacerles commit, es el archivo readme, el archivo test, y hay un archivo que está en el repositorio pero que no se ha agregado. Entonces voy a agregar esto también al repositorio para que cada vez que sincronice, este archivo evite que se sincronicen o evite que el repositorio considere como posibles candidatos a hacerles stage o para hacerles commit archivos específicos como los que hablamos, los .out, y por ahí mencionamos un archivo que se llamaba nosync.txt. Vamos a crear ese archivo. nosync.txt. Vamos a hacer de nuevo git status y ustedes se pueden fijar que a pesar de que ese archivo existe ahora, no me está diciendo que ese archivo está sin hacérsele track o está un tracked, pero el archivo existe. Si nosotros le damos ls, podemos ver que el archivo está aquí, pero no nos está indicando que el archivo deba de ser considerado para hacerle commit, o ni siquiera nos dice que está sin hacérsele track. Es decir, es un archivo, un tracked. Agrego este último archivo que es el .git ignore, perdón, git add, git ignore. Hacemos git status de nuevo para ver ya tenemos ahora todo listo para nuestro repositorio. Y nuestro siguiente paso, como nos lo indica la página acá abajo, es hacer el commit o crear un texto para ese commit y después agregar el repositorio remoto con el cual se va a estar sincronizando para
como último paso hacerle push a ese archivo. Entonces vamos a hacer el commit first commit. Este texto puede ser cualquier otro texto, puede ser incluso alguna otra indicación como primer commit o creación del repositorio, o si ustedes agregaron alguna información importante a ese repositorio, el nombre de ese commit puede ser precisamente lo que le acaban de hacer de modificación a su repositorio. Propia cuenta de Git, si ustedes tienen ya una cuenta, pues no está previamente configurada dentro del contenedor. Por lo tanto, vamos a proceder a configurarla y posterior a la configuración del usuario, del correo del usuario y el nombre del usuario, que aquí es importante que precisamente este nombre de usuario y este correo correspondan al que registramos en la página que yo les proporcioné, que es el Jumping Crab. Entonces vamos a hacer la configuración y es importante también considerar que una vez que el repositorio se apague y se vuelva a correr, pues toda esta información se va a borrar. Por lo tanto, para guardar esta información vamos a hacer un procedimiento extra. Entonces, configuramos, podemos copiar prácticamente esta información, pegarla aquí y poner aquí nuestro correo. Yo voy a poner el correo con el cual tengo registrada mi cuenta en Jumping Crab. Y también voy a poner el nombre. El nombre sí puede ser completo o incompleto, porque lo que nos va a identificar como usuarios en Jumping Crab es nuestro correo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, acá nos decía, por favor, dime quién eres. No sé quién eres. Vuelvo a poner el commit. Primer commit. Ahora sí lo registró sin ningún problema. Mi siguiente paso es agregar el repositorio remoto al cual voy a mandar mi información. Y después hago el push con git push, la opción U, que quiere decir todo el contenido que tengo aquí, branch tags, toda esa información. Y pues me va a pedir mi nombre de usuario, que como les comentaba, es el usuario que a ustedes les puse, que en su caso es la primer parte de su correo electrónico, ¿sí? En mi caso es diferente. Y después tienen que poner la contraseña que ustedes ya actualizaron. ¿Sí? Aquí lo que nos indica es que pues todos los objetos se subieron, está al 100% y que se creó una nueva rama en el origin, que es el repositorio remoto, una nueva rama que se llama master. Si yo refresco este repositorio, el contenido de mi repositorio ahora está aquí, el archivo readme que les comentaba, el .gitignore que creé para evitar que ciertos archivos sean seguidos por el repositorio, y el contenido del archivo test que estamos suponiendo que es el archivo de LaTeX. Hasta ahí ya tengo sincronizado mi repositorio, mi contenido y mi cuenta. Sin embargo, cuando yo cierre el contenedor Docker, esta información que acabo de registrar se va a borrar. Si ustedes quieren, pueden hacer eso. Si no quieren dejar registrado nada. Pero caso contrario, en mi caso yo sí quiero registrar la información, voy a hacerle un commit a mi propio repositorio. Para eso
tengo que abrir otra ventana de terminal. Lo que tenemos que hacer para darle continuidad a guardar los cambios que estamos efectuando en nuestro repositorio, en nuestro contenedor, perdón, en nuestro contenedor de Docker, es utilizar un comando de Docker para hacer commit y guardar los cambios que se le hagan al sistema. Esto se hace normalmente cuando se instala un nuevo software dentro del contenedor o se modifican cosas que queremos que sean permanentes en el contenedor. Para ver los contenedores que se están corriendo utilizamos el comando docker ps, que nos da precisamente que la imagen que tenemos, que estamos utilizando es la imagen TextStudio 2.016 y que tiene un ID que tiene un ID de 89, etcétera. Hay más información al respecto de los contenedores que se están corriendo, pero ese es suficiente para nosotros. Después utilizamos el comando docker commit, que tiene diferentes opciones para ser utilizado. Ustedes pueden buscar esta información en Docker Docs o googlear simplemente en internet docker commit. Precisamente esta es la estructura que nosotros vamos a seguir. Docker commit, el ID del contenedor y el nombre de la imagen que estamos utilizando. Que este nombre puede modificarse si ustedes quieren tener información específica como para saber, esta es mi nueva versión o esta es mi nueva imagen o esto es donde estoy. Yo prácticamente no le voy a hacer ningún cambio porque sigue siendo una modificación muy mínima, por lo tanto lo voy a dejar tal cual. Entonces copio el ID y el tag que le voy a poner o el nombre a la imagen va a permanecer igual. TextStudio 2.0.16, ¿sí? Docker me va a responder precisamente con un string diciéndome que pues se ha hecho precisamente ese guardado, y lo que podemos hacer ahora sí es regresar a nuestro contenedor, cerrarlo y volverlo a correr. Entonces, si nosotros nos salimos del contenedor, ok, entonces si revisamos ahora la configuración global de Git, nos da, por ejemplo, el nombre de usuario, perdón, el correo del usuario y el nombre del usuario ya quedaron guardados en la configuración global. Si entramos específicamente al repositorio que tenemos, utilizamos el mismo comando, nos da la información global, que es el correo, el nombre y más información acerca del repositorio que estamos sincronizando. Vamos a agregar unos nuevos archivos y si le hacemos git status, nos dice hay un archivo nuevo que no está siendo seguido, es decir, está un tracked, y si lo quieres agregar necesitas utilizar el comando git add y el nombre del archivo que se quiere agregar. Vamos a agregar otro archivo, touch.a.out. Hacemos de nuevo el git status y si ustedes se fijan solamente sigue apareciendo este archivo. Eso es porque nuestro archivo gitignore está ignorando precisamente todos los archivos con extensión .out. Vamos a agregar entonces el archivo que queremos. Si le hacemos git status nos dice ok, este archivo ha sido agregado. El siguiente paso es hacer el commit, por lo tanto le ponemos git commit. Vamos a utilizar aquí una variante del git commit-m, que es el git commit por sí solo, y lo que hace es abrirnos una ventanita en V o en Nano, depende de cuál es nuestro editor de texto configurado por default, y lo que está haciendo es darnos más información que le podemos dar a nuestro archivo de commit, donde ya no es un commit de una línea, sino ya incluye más información como cuál fue el archivo que se agregó, en qué rama, etcétera.
Esto es muy útil cuando se están modificando muchos archivos a la vez. Yo me voy a quedar solamente con la línea de arriba. Si yo quiero que todo este texto aparezca dentro del commit, necesito borrar los signos de gato para que estos comentarios se vuelvan texto, ¿sí? Es decir, yo presiono insert y borro. Estos ahora ya no son comentarios, ahora sí son parte de mi commit. Voy a dejar esos dos para que se queden como ejemplo y voy a agregar dentro de mi comentario. Aquí no se necesitan las comillas porque todo esto es un archivo de texto, todo esto es un comentario en texto. Entonces, agregado archivo nuevo, escape, dos puntos, WQ, signo de admiración. Y ya se guardó el commit, ¿no? Me dice todo lo que el commit de la primera línea más toda la información que estaba ahí abajo. Que cuando se hace el log de los commits es más difícil darle seguimiento si los comentarios no están en una línea porque se vuelve, toda la información aparece aquí dentro de la terminal. Pero bueno, es bueno que sepan, es importante que sepan otros tipos de opciones para hacer commits. Entonces, nuestro último paso es hacer git push. Ya no es necesario ponerle la opción u origin, solamente con git push sabe a dónde tiene que mandar la información porque eso ya está configurado. Y pongo mi nombre de usuario y mi contraseña. Y prácticamente lo que está haciendo es escribiendo al repositorio. Si yo voy al repositorio, actualizo, puedo ver precisamente que se agregó eh, el nuevo archivo y se está actualizando. Aquí me dice cuántos commits llevo. De esos commits, por ejemplo, me permite ver qué es lo que se está agregando en cada uno de los archivos. Para el archivo gitignore se agregó el .out, .bbl, bla bla bla. Si se borra información, me la pone en color rojo. Si se cambia información, aquí me da información de que se modificó o que se cambió. Entonces, precisamente parte del control y seguimiento de versiones que se puede hacer con Git y para los contenedores en los que estamos trabajando nosotros. La opción que vamos a ver es hacer push de un repositorio ya existente. Lógicamente, lo que aquí vamos a hacer es considerar que el repositorio que acabamos de crear anteriormente, ya le hice push, lo voy a subir a este nuevo repositorio. Sin embargo, hay que considerar que este repositorio ya tiene un origen, por lo tanto lo vamos a cambiar. Eh, Vamos a ver cómo se hace todo esto. Aprendemos dos cosas de un solo golpe. Y entonces voy a mi contenedor, a mi contenedor de Docker. Si yo utilizo git remote, git remote d, si no mal recuerdo, me da los origin que ya tengo para hacer fetch y push, es decir, para recolectar información y mandarla. Y vamos a utilizar un comando que se llama git remote rename origin alt origin. Lo que hicimos fue que el comando git remote entra a los comandos de la configuración remota, y lo que estamos haciendo es renombrar origin como all origin. Si hacemos el verbos o listamos los origins que tenemos configurados en nuestro repositorio, ahora vemos que ya no existe eh, el para hacer fetch y push origin, sino all origin. Por lo tanto, podemos ahora sí configurar el repositorio que ya tenemos eh, y utilizarlo para este nuevo repositorio. Y sigo precisamente las instrucciones que están aquí. Ojo, este paso que acabo de hacer no es necesario hacerlo si su repositorio nunca ha sido ligado con otro repositorio externo o una nube. ¿Cómo saber eso?
pues precisamente este comando me permite ver si ya tengo un origin configurado. Si ustedes recuerdan, aquí estaba configurado ya un origin. Por eso tuve que renombrar el origin. Si no es este el caso, solamente proceden con copiar este código, pegarlo aquí. Si le ponemos git remote gearbox, vemos que ya hay un origin ahora sí. Y ahora sí hacemos el push. Y todo lo que antes estaba en mi repositorio ya previamente con commits va a aparecer en mi repositorio. Me está pidiendo mi nombre de usuario. Ups. Y precisamente si recargo esta imagen, se fijan, todos los commits que ya tenía en mi repositorio anterior se mantienen, indica el número de branches, de ramas que tengo, y toda la configuración queda tal cual. Eh, bueno, espero que les sirva. Cualquier duda, déjenme comentarios aquí en el video. Eh, También pueden mandarme mensajes al grupo de la clase y pues continuamos en contacto para eh, darle salida a pues, la clase del seminario de investigación a través de estos medios. Un saludo, un abrazo.